Ya la está preparando. Listo, comenzamos. Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a una conversación más en línea de nuestro proyecto de investigación Textos sobre Educación y Pedagogía, un proyecto de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Les damos la más cordial bienvenida a este evento. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen. Y bueno, el día de hoy tenemos una conversación y una invitada a la que le agradezco muchísimo, a quien aprecio muchísimo y bueno, un trabajo excepcional que nos va a compartir el día de hoy. Entonces, bueno, esta conversación con la maestra Glenda, en un momentito más el coordinador académico de la actividad nos hará la presentación, pero bueno, hoy vamos a compartir sobre los textos en el ámbito de los museos y el patrimonio cultural. En verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, Glenda, por aceptar la invitación y bueno, a nombre de todos los integrantes del proyecto, pues muchísimas gracias. Adelante, Isra. Muy bien, buenas tardes a todas y todos. Igual reiteramos el agradecimiento a la maestra Glenda. Muchas gracias, Ixel, también por estar aquí. Y bueno, les recordamos que esta actividad tiene por objetivo conocer las distintas miradas y perspectivas en torno a los procesos de producción, difusión e investigación de textos que se realizan, pues que los realizan los profesionales tanto de la pedagogía, las ciencias de la educación y otras especialidades afines. Como recordarán y podrán pues consultar eventualmente en la página de Facebook, ya hemos realizado otras conversaciones donde hemos tocado a partir de invitados muy especiales, pues temas bien interesantes. O sea, por ejemplo, lo que revisamos en la primera sesión con el tema de la educación ambiental, en la segunda con el tema de la historia de la educación y por último en la tercera con el tema de la literatura infantil y las narraciones orales. Y en esta ocasión, pues queríamos también traer otro tema que es bien interesante, que es el del patrimonio cultural y los museos. Y para eso, pues invitamos a la maestra Glenda María del Carmen Cabrera Aquino y voy a proceder pues a leer su semblanza curricular para que la conozcan mucho mejor. Glenda María del Carmen Cabrera Aquino es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Museos, Educación y Comunicación por la Universidad de Zaragoza en España. Tiene un posgrado en Ciencias Antropológicas con área de concentración en Políticas Culturales y Gestión Cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana, Organización de Estados Iberoamericanos, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. También tiene una especialidad en Museología y Museografía por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es pasante de la maestría en Historia de México por la UNAM y pasante de la licenciatura en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, realizó una estancia en el Museo Arqueológico de Madrid, en España, colaborando con la conservadora en jefe Ángela García Blanco. Ha impartido clases en la ENCRIM como profesora de asignatura en las materias de guionismo 1 y 2, también en el taller de comunicación y estrategias de evaluación, análisis y práctica de la comunicación en los museos. También en la asignatura de estrategias de comunicación y servicios educativos. Desde hace 23 años ha sido docente en el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, impartiendo asignaturas como Historia de la Educación y la Pedagogía 1 y 2, Historia de la Educación y la Pedagogía 3 y 4, Taller de Educación No Formal 3 y 4, y también ha colaborado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia como docente de los módulos Relaciones Humanas y Conducción de Grupos del Diplomado para Guías de Turistas en la generación 2004 y 2005. Eh, Respecto a la experiencia profesional fuera del Colegio de Pedagogía, se encuentra, por ejemplo, su participación en el Instituto Nacional Indigenista como becaria adscrita al proyecto de atención a los albergues indígenas y posteriormente pedagoga en el mismo departamento.
También ha colaborado en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado como pedagoga adscrita al Centro de Extensión Educativa. También ha participado en el Consejo del Sistema Nacional de Educación y Tecnología como investigadora dentro del Sistema Nacional de Educación y Tecnología. Y por último también su participación en el Museo Nacional de Antropología como asesora educativa y profesionista en gestión del patrimonio cultural, adscrita al Departamento de Comunicación Educativa desde hace 30 años. Su investigación actual versa sobre el proyecto que tiene por título Que venga el teatro al museo, la divulgación de la historia a través de las artes escénicas. Algunas de sus publicaciones son las siguientes, por ejemplo, en la Gaceta de Museos, que es el órgano informativo del Centro de Investigación, Documentación e Información Museológica, el artículo que tiene por título Museo, Educación y Diversidad, una propuesta ante la globalidad. También hay otra que tiene por título Los zapatas de Diego Rivera, en la revista del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco. Y bueno, sin más por el momento, pues le cedo la palabra a la maestra Glenda para que nos pueda contar acerca de los textos con los que trabaja en el ámbito de los museos. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo por estar aquí. Ante todo, muchas gracias por la invitación para poder conversar con ustedes, a la doctora Itzel Casillas y a Israel Rivas, que están encargados de todo este proyecto. A mí me da mucho gusto poder colaborar con ustedes en este espacio y poder comentarles qué es lo que estamos haciendo en el ámbito de los museos, particularmente en el ámbito que a mí me compete, que sería el Museo de Antropología, pero relataré algunas otras cosas que a mí me parecen muy interesantes relacionadas con todo esto. Con relación al patrimonio cultural, bueno, nosotros siempre estamos ligados con las perspectivas antropológicas y en ese sentido queremos que las palabras de Guillermo Bonfil Batalla son muy importantes, ¿no? El patrimonio cultural es un laberinto de significados y el patrimonio cultural está presente en todo. En ese sentido, no nada más son las colecciones que albergan los museos, sino también son otras manifestaciones culturales que tenemos presentes día con día, como sería el propio mariachi, que es también patrimonio cultural de la humanidad, la comida, las cocineras que hacen esa comida, que también hay toda una formación en ese sentido desde el hogar, desde la vida cotidiana. Entonces, en ese sentido, visualizamos esta parte de patrimonial que nos parece fundamental. Les voy a compartir algo aquí en la pantalla para poder hablar de esto. Vamos a hablar acerca de los textos en el ámbito de los museos y el patrimonio cultural. Como ustedes pueden observar ahí, estoy presentando una lámina donde tenemos algunas de las publicaciones que se han realizado en el trayecto de este Museo Nacional de Antropología. Como ustedes bien saben, el Museo de Antropología se funda en 1964. Entonces, todavía nos faltan 3 años más para el 2024 y tener una celebración muy importante dentro del museo. Pero en este espacio se han generado una diversidad de textos y de materiales didácticos para podernos acercar a la población que nos visita en el área educativa, particularmente de este museo. Les voy bueno, pero yo les quiero comentar un poquito de historia. La educación en los espacios museísticos del Instituto Nacional de Antropología e Historia surge desde un lugar muy emblemático para todos nosotros, desde el punto de vista histórico, que es el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. En este espacio surge la idea de que tiene que haber educación en los espacios museísticos del INAH. Entonces, aquí hay una pregunta que creo que nos hacíamos y se hicieron muchos, ¿no? ¿Quiénes son los que empiezan a trabajar en los museos del INAH en educación? ¿Cómo se concibe esto, no? Entonces, aquí vemos una lámina donde estoy presentando la inauguración en 1944 del Museo Nacional de Historia. Como ustedes pueden ver, fue un gran acontecimiento donde acudió muchísima población de México. Evidentemente están los cadetes militares, pero hay gente del pueblo que iba precisamente a ese gran momento.
es cuando pasa la residencia presidencial que estaba en el castillo a ser un museo que resguarda la memoria de la nación. Aquí hay un personaje muy importante, un hombre muy importante, un estratega, que fue Lázaro Cárdenas, y que él precisamente es quien decide que este museo pase a ser parte, que ya no sea una residencia, sino que sea un museo. El decreto lo hace en el 39, pero la inauguración es hasta el 44, y aquí esto es muy importante porque es en 39 también cuando se hace el decreto para fundar el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene una función fundamental de resguardar, conservar el patrimonio cultural de la nación. Es mucho tiempo después, hasta el 46, cuando surge otra institución también muy importante que se encarga de este resguardo, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, aquí tenemos una imagen de qué fue lo que sucedió en ese momento y cómo todo mundo estaba participando. Bueno, resulta que para 1946, quien era en ese momento el director de este lugar, del castillo de Chapultepec, don Silvio Zavala, el doctor Silvio Zavala, un historiador muy importante, empieza a observar que al castillo van profesoras y profesores con sus niños a hacer una visita. Entonces, él resalta, de hecho, que es importante en este espacio que haya murales. ¿Para qué? Para que haya una vinculación con la educación y la obra plástica en este lugar. Entonces, él incentiva de que se hagan murales dentro del castillo de Chapultepec, pero no solo eso, sino que decide incorporar a profesores y profesoras de la SEP para realizar la función educativa en los museos. Estamos hablando que el año que viene se cumplen 70 años de función educativa en los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y donde precisamente este historiador, con una visión muy particular, establece ese vínculo entre la historia nacional y la educación. Entonces, ahí se genera algo que es un clic que posteriormente va a provocar que se hagan las áreas educativas en los diferentes espacios museísticos de Lima. Otro museo importante, el castillo es importante porque ahí se generan cosas, pero para los años 60 hay un proyecto muy interesante que es la Galería de Historia, el Museo del Caracol, que seguramente ustedes conocen, y si no lo conocen vayan porque es una propuesta importantísima desde el punto de vista educativo y museológicamente hablando, porque ahí se generan muchos de los conceptos que se querían estuvieran relacionados con el vínculo historia y educación en estos momentos. Estamos hablando de un secretario de Educación Pública muy importante que fue don Jaime Torres Bodet, y en este momento, en el año 60, se concibe a este espacio, la Galería de Historia, como un espacio histórico didáctico, cuyo discurso educativo es lo que va a prevalecer. Entonces, ahí se hace una especie de experimento para saber cómo va a funcionar esta idea de historia y didáctica y cómo lo van a recibir los visitantes que van ahí. Entonces, aquí tenemos que la Galería de Historia se concibe como una propuesta educativa novedosa y fue en su momento un ejercicio que conjuntó una visión integral entre museología, arquitectura, arte, historia y museografía. Esta última se materializó en una colección propia a través de escenas tridimensionales. De hecho, quien iba al Museo del Caracol y veía las pequeñas maquetas y dioramas con estas escenas que ustedes ven en la lámina y donde se hizo todo un ejercicio también sonoro para que cuando uno llegara, escuchara la versión dramatizada y viera la escena en cuestión. O sea, era audiovisual totalmente y bueno, era un lugar incluso para irse de pinta en aquellos años, ¿no? Era un espacio muy acogedor que además estaba vinculado con el bosque de Chapultepec, que no es cosa sencilla. O sea, el bosque y el cerro, desde la época de los antiguos mexicanos y más allá, ha sido algo muy importante. El castillo está ahí y la Galería de Historia Museo del Caracol también. Se hace este experimento y se dan cuenta de que funciona de una manera extraordinaria, sobre todo con la población infantil y juvenil.
¿Qué es lo que sucede? Esto da pie para que haya todo un proyecto por parte de don Jaime Torres Bodet de crear un espacio cultural que se va a llamar el Espacio Cultural del Bosque de Chapultepec. Entonces, en el Bosque de Chapultepec se va a generar lo que nosotros vamos a conocer como el proyecto cultural del bosque, donde no tan solo va a estar el Museo Nacional de Antropología, sino también el Museo de Arte Moderno. Y con todo este antecedente, que es muy importante. ¿Quiénes son los que participan en toda esta creación del Museo Nacional de Antropología? Bueno, evidentemente, don Jaime Torres Bodet, quien era presidente en ese momento, también, por supuesto, el arquitecto Ramírez Vázquez. El presidente López Mateos tuvo una reunión con todos ellos y esto está documentado. ¿Cuál fue su expresión? Yo quiero un museo donde todos los mexicanos que entren a él se sientan orgullosos de ser mexicanos. Entonces, eso fue la idea que generó que el arquitecto Ramírez Vázquez empezara a indagar toda una serie de situaciones para hacer la construcción del Museo Nacional de Antropología que ustedes ven ahí, pero con una idea de ser un espacio que nos vinculara con nuestros antecedentes del México antiguo, arquitectónicamente hablando, museológica y museográficamente hablando, pero también vincularlo con la educación, que era fundamental. De ahí que esto que se genera en el Castillo de Chapultepec y después en la Galería de Historia viene a dar como resultado de que se genere en este museo un espacio que se le va a llamar en ese momento, en los años de 1964, la sección escolar. Ahí tenemos a don Jaime Torres Bodet con todo ese proyecto importantísimo que generó en el ámbito cultural y educativo, y bueno, apuntalando todas estas ideas conjuntamente con el arquitecto Ramírez Vázquez y el presidente de la República. Tenemos entonces, el Museo Nacional de Antropología es un museo creado para ser museo, un museo con innovaciones museológicas y museográficas del momento que le valió ser reconocido como el más importante de los años 60 por su propuesta, un museo que contó desde sus inicios con una sección escolar perfectamente planeada y sobre todo un museo que fue edificado en una superficie de 70,000 metros cuadrados y que fue construido tan solo en 19 meses. O sea, esto verdaderamente fue impresionante. Aquí el asunto es que quienes fueron a averiguar qué pasaba en diferentes partes del mundo con relación al ámbito educativo, lograron establecer una idea de qué era lo que querían en el museo y entonces se funda esto que yo les digo que se llama la sección escolar. Entonces tenemos ahí que en el tiempo el nombre del área educativa del Museo de Antropología ha sido, en este sentido, primero la sección escolar, después se llamó servicios educativos y después comunicación educativa, donde han trabajado diferentes especialistas. En un principio, lo que vio el doctor Silvio Zavala fue precisamente a los profesores y profesoras que iban con sus niños a trabajar los contenidos del museo. Pero lo interesante es que cuando se conforma el grupo que va a trabajar en el Castillo de Chapultepec, son personas que se van de manera itinerante a los diferentes espacios de museos que había en ese momento. Ya para 1964, en este espacio, cuando era la sección escolar, también hay maestros comisionados y alguna que otra persona que tenía una especialidad de bachillerato y algunas otras personas que sabían incluso náhuatl y maya en este momento. Todo está en hemerografía perfectamente documentado. Ya cuando pasa el área a formar o a llamarse servicios educativos, hay profesores comisionados de la Secretaría de Educación Pública, tanto de preescolar, de primaria, de secundaria y de educación especial, y también hay profesionistas en diferentes áreas del conocimiento. ¿Qué quiero decir con ello? Que ya se integraron historiadores, se integraron pedagogos y se integraron también antropólogos a este lugar, a esta área de servicios educativos. Y bueno, actualmente el área de comunicación educativa cuenta con profesionales dedicados a la comunicación, al turismo, a la antropología, a la etnología, a la etnohistoria, a la pedagogía, entre otras muchas profesiones, y por supuesto al trabajo social. Aquí estamos integrados todos con una idea también de transdisciplina que hace del espacio un espacio
muy rico. Entonces, bueno, un poco con todos estos antecedentes, yo les quiero presentar algunos materiales que se han generado en el trayecto de todos estos años, estamos hablando desde 1964, que fue la primera lámina donde veíamos algunas de las cartillas que se hicieron en un principio, con esta idea precisamente, fíjense ustedes, de poderle comunicar al público que visitaba el espacio de las cédulas. Y esas cartillas, desde 1964 hasta los años pues 80, fueron parte de este trabajo que hicieron los primeros antropólogos y curadores del museo para poderse comunicar con las personas a través de esta información. Poco a poco esta idea fue cambiando. Esto yo que les estoy presentando aquí es una imagen de un trabajo que se hizo, que son las fiestas mexicas, son tarjetas que están vinculadas precisamente con las festividades de esta cultura del Altiplano Central. En cada una de ellas va a haber una fiesta documentada en un lenguaje sencillo para que las personas puedan acceder a este tipo de festividades que se realizaban hace muchísimo tiempo. Entonces es un material muy valioso en ese sentido, que fue documentado desde las fuentes históricas, del siglo XVI, para poder realizar este material, por ejemplo, donde vemos una figura emblemática que también llama muchísimo la atención, que es la Coatlicue. Entonces, este material didáctico es sumamente importante. Posteriormente, también les comento que se realizaron ciertos rompecabezas. Hay unos un poco más sencillos, pero les quería yo presentar este. Este es un rompecabezas de uno de los murales que, con esta idea de los murales que viene del castillo de Chapultepec, se sigue con esta misma idea en la fundación del Museo de Antropología y se convoca artistas plásticos para que sirvan estos murales como elementos didácticos que permitan establecer una relación entre las piezas que están ahí, patrimoniales por supuesto, los murales que también son parte del patrimonio del museo y por supuesto este vínculo que se puede dar con las personas. Este rompecabezas en particular se hace con un vínculo con los curadores. Bueno, todo tiene que llevar un vínculo con los curadores, con los especialistas en las salas particulares del museo. En este caso, la curadora de la sala mexica apoyó a la realización de este mural que fue trabajado, en este caso, con códices. Quien lo hizo en su momento, Raúl Anguiano, él trabajó las imágenes que ven ustedes ahí, documentadas en códices prehispánicos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que se tuvo que acudir desde las fuentes etnohistóricas a este tipo de documento para poder trabajar cada uno de los dioses que están plasmados en este mural y que este mural está en el área educativa y que permite también un vínculo con estos dioses que son múltiples en la cultura antigua. Les presento también aquí algo que se llaman guía T. A mí me parece que como que hay varios momentos en las publicaciones que se han hecho en el museo. Yo les hablé de unas cartillas que se hicieron de los 60s a los 80s, que fueron hechas o realizadas con los contenidos de ese momento, que eran muy importantes para dar a conocer a las personas qué era lo que había dentro del museo, y posteriormente la línea editorial cambió. En los 80 se hicieron otras cosas, se hizo incluso material para débiles visuales y ciegos que iban constantemente a trabajar al museo y se hizo vinculando este proyecto con la universidad. Había un departamento de tiflología que permitió el uso de ciertos instrumentos como las carretillas para que estos mismos murales que ustedes vieron en el rompecabezas se pudieran hacer en relieve, pero que además se hiciera todo un texto en braille para que los débiles visuales y ciegos pudieran vincularse también con este acervo que había en el Museo de Antropología. Además, que particularmente a ciegos y a débiles visuales sí se les permitía tocar las piezas originales del museo, las piezas originales de la sala mexica, como podría haber sido la piedra de Tizoc o la pieza importantísima que tenemos ahí de la piedra del Arzobispado. Entonces, ahí había algo importante. Entonces, conforme va pasando el tiempo, van habiendo otro tipo de proyectos relacionados con la obra editorial. En este caso que ustedes ven, ya estamos hablando de otro tipo de cosas, de otro tipo de vinculación con los chicos, y son las guías T.
Esto se hace, aparte, bueno, ha habido diferentes responsables en el área educativa del museo, particularmente de todas mujeres, como unas 13, 14 mujeres, y solamente ha habido un hombre como jefe del departamento, pero que estas personas han estado vinculadas sobre todo con la cuestión educativa. De todas las personas que se hicieron cargo del área educativa, tenemos personas, profesoras, dos pedagogas, una persona de ciencias de la comunicación y la actual jefa del departamento, que es la maestra Alejandra Razo, que ella es de trabajo social de la UNAM, de la Escuela de Trabajo Social, licenciada en Trabajo Social, con una maestría en educación en la Universidad Pedagógica. Entonces, de alguna u otra manera, todos han estado vinculados con las cuestiones educativas. Aquí, con el proyecto editorial que se da a partir de que empieza a estar con nosotros la maestra Razo, empieza a ver una obra editorial con una idea. Esto que ven ustedes que son las guías T, son guías que hace el personal que está dentro del área educativa, pero la hace con la idea de que los chicos de escasos recursos o aquellos que llegan sin ninguna mediación, sin ningún mediador que los pueda llevar a sala, puedan ellos adquirir a bajo costo estas guías, interactuar e investigar dentro del museo y evidentemente poder establecer un lazo y una comunicación con piezas muy particulares que en cada una de estas guías hay. Las guías, de acuerdo al color, están por edades, obviamente, pero también digamos, el personaje que ustedes ven en cada una de las guías T es el que va a llevar de la mano a los chicos a visitar cada una de las áreas del museo, ya sean arqueológicas o etnográficas. Y esto le ha dado mucho éxito al material para que pueda ser trabajado tanto por los profesores como por los alumnos cuando no tienen estas posibilidades de tener un mediador. Aquí tenemos otro material, que es un cuadernillo. Este cuadernillo se llama Tiempo de Jugar, que está relacionado con una de las exposiciones temporales donde se presentaron juguetes tradicionales mexicanos que elaboraban los grupos indígenas de México, ¿no? Aquí se pensó de que fuera un cuadernillo para que los más pequeños, es decir, los preescolares, pudieran iluminar y hacer unas actividades relacionadas con su edad. Entonces, es un cuaderno que va a permitir que el niño se vincule con los juguetes que están en las salas etnográficas y que puedan observarlas y ver de qué están hechos los materiales. Esto es uno de los materiales que me parece muy interesantes precisamente por ese vínculo. Todos tienen un vínculo con los museos, perdón, con las salas del museo. No podemos trabajar sin este vínculo constante con los contenidos que se dan en la sala etnográfica y en las salas arqueológicas. Entonces, bueno, tenemos aquí este material para preescolares. Este es otro tipo de material, que es un material recortable, que también está relacionado con estas salas particularmente y son tridimensionales y también han tenido mucho éxito. Ahí vemos el mamut que está vinculado con la sala de poblamiento de América, donde tenemos huesos de mamut y donde los niños pueden armar de manera tridimensional todo esto. Está el paraguas, que también es un elemento emblemático del museo que está exactamente al centro y que permite con el armado de este material ver perfectamente cuáles son las partes del museo y qué es lo que quiere decir esto. El jaguar y el murciélago que están vinculados con la sala de Oaxaca y la tortuga que está vinculada con la sala de etnografía del noroeste de México. Entonces, todos y cada uno de estos animales que están vinculados con las salas del museo tienen su presencia en cada una de ellas y también sirven sobre todo para preescolares y niños de primaria y también de secundaria. En cuanto al memorama de los animales, se pretendía recuperar con diseños originales también estos animales importantes de la fauna de la antigüedad y que algunos de ellos todavía han pervivido. Está vinculado con las salas del museo y con algunas piezas emblemáticas. Ustedes ven ahí, por ejemplo, el pez, es un pez que está representado en la sala del preclásico. Ven ustedes también el perro, ese perro que está junto a donde dice Animales del México Antiguo, que está relacionado con las salas del occidente de México, y así
cada una de las pequeñas cartas va a estar relacionada con el contenido, con la colección y evidentemente con el patrimonio que tenemos resguardado en el Museo de Antropología. Entonces, esto es un memorama que también sirve para que los chicos se vinculen más con textos muy cortos y comprensibles con estas piezas que son importantes en el acervo que resguarda el Museo de Antropología. Aquí les pongo un rompecabezas, que es como viene la caja del rompecabezas que vimos de manera totalmente armada. Y bueno, es la caja donde lo vendemos. Bien. ¿Qué pasa con la estructura de este material? Bueno, la estructura de los materiales, de absolutamente todos, está pensada para el público infantil y juvenil que visita el museo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que algunas de las guías, que hay una que se llama Infórmate, que es una guía que se puede llevar a casa con más información relacionada con el museo, también los chavos de preparatoria se vinculan y lo compran. Entonces nos hemos fijado que también es un material que sirve a otro tipo de público que también nos visita. Bien, la educación, dice, la estructura de los materiales está pensada para el público infantil y juvenil que visita el museo, para la educación básica y las edades que comprende este nivel educativo. Sin embargo, yo les estoy comentando que nos hemos percatado que hay impacto también en otro tipo de visitantes. Por ejemplo, las fiestas mexicas también se las llevan personas adultas, público en general, al igual que el rompecabezas de los dioses, también se lo lleva público en general. Entonces, digamos que estamos impactando a diversos públicos con el material que se está generando en las áreas del museo. Ahí tenemos una fotografía de una visita mediada de hace mucho tiempo, y lo que les quiero decir que para el diseño pedagógico de este material se toma en consideración la teoría constructivista y también la propuesta de Gardner y las inteligencias múltiples. Aquí a mí me parece que es muy importante mencionar que se trabaja conjuntamente con los curadores de las salas. Este trabajo es un trabajo colaborativo y conjunto, y evidentemente se tienen que tomar en consideración los supuestos teóricos que nos da la antropología social, la etnohistoria, la historia y la arqueología, que conjuntamente con nuestras ideas pedagógicas podemos generar un material. Esto es muy importante señalarlo, así como es importante señalar que todas las personas que han estado a cargo del área educativa del Museo de Antropología nos han permitido experimentar, y que cada una de quienes trabajamos en este espacio podemos hacer nuestras propias propuestas desde nuestros propios referentes teóricos sin ningún problema. Es decir, nos permiten esa libertad de generar cosas que son totalmente innovadoras y desde la perspectiva y la visión que puede tener un comunicólogo, un pedagogo o pedagoga, un antropólogo social, un etnohistoriador, una etnohistoriadora o una persona dedicada al turismo en este país, ¿no? Entonces, las diversas visiones que tenemos acerca del patrimonio, de las colecciones, evidentemente, y la experiencia que se tiene, nos ha permitido generar todo este tipo de materiales. Y yo, la verdad, les soy sincera, agradezco mucho esta libertad que tenemos para generar este tipo de materiales. Aquí tenemos algo que es interesantísimo, ¿no? Desde su origen, este Departamento de Comunicación Educativa, que ya supimos cómo fue su trayecto, ha diseñado y producido material didáctico para motivar a niños y jóvenes hacia las temáticas específicas de la arqueología y la antropología en México. El uso de estos materiales y de su empleo como recurso educativo constituye un acercamiento entre el museo y las visitas, logrando un aprendizaje basado en el descubrimiento y dejando a un lado la transmisión verbal. Esto creo que es fundamental y es uno de los objetivos que se tienen al estar elaborando las Infórmate, las guías T, los materiales como son los juegos educativos. O sea, hay una idea editorial de ver estas cosas, ¿no? En un primer momento se pensó en esas guías T para ayudar a los niños a visitar a aquellos niños que no tenían un mediador que los llevara. El Infórmate para que se pudieran documentar con relación a una tarea,
y los juegos también para que se pudieran vincular en otro sentido con las colecciones del museo. Entonces, como que hay 3 momentos en todo esto del diseño de los materiales educativos a partir de los años 90 para acá. Obviamente, los diversos materiales que se producen son adquiridos por profesores de diferentes niveles educativos, así como el público en general que visita el museo, o incluso turistas bajan a comprar nuestro material. De verdad, el material que genera el área educativa, su punto de venta, tiene una gama de posibilidades para poderte vincular desde muchos referentes hacia las colecciones del Museo de Antropología. También en este sentido es importante señalar que la elaboración de los materiales existe un trabajo colaborativo, como ya lo había mencionado, con las diversas áreas de investigación del museo, en este caso con los etnohistoriadores, con los arqueólogos, con las personas del área de etnografía y con los antropólogos físicos. Esto significa que nosotros tenemos que especializarnos también, independientemente de la profesión de origen que tengamos, nos tenemos que especializar en historia, arqueología y antropología para poder entender cuál es el sentido de nuestro vínculo como mediadores y como educadores dentro de este Museo Nacional de Antropología. Les quiero compartir, no sé si se ve la foto que estoy compartiendo. No. No, a ver, permítanme. No se está viendo. Creo que tengo que dejar de compartir lo que estaba compartiendo para compartir. Abrir la otra. Abrir la otra, exactamente. Permítanme un segundo. Oh, por Dios. Espérenme. Aquí está. Bueno, ahora, a ver. Bien. Aquí también hay un material que también se me hace interesante que yo les pueda compartir. Esto se hizo en los años 90. Lo que les acabo de comentar de todo esto es una obra editorial que se había pensado de los años 90 para acá y que se ha particularmente trabajado con las modificaciones que se han hecho a las salas. En estos últimos años también se ha generado más material, desde los rompecabezas, los tridimensionales, el juego de las fiestas mexicas, las guíate, que tienen todavía un proceso también de reincorporación de conceptos importantes de acuerdo a las nuevos descubrimientos que se han hecho, ¿no? Pero este material que ustedes ven es de los años 90, es una guía para maestros que me parece a mí que es interesante. Estuvo patrocinada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, es de los 97-96, y también por Alas y Raíces a los Niños. Y personas que estuvieron vinculadas muy especialmente con el área educativa del museo, como es la maestra María Gracia Vallejo Bernal, que creo que es una de las personas importantísimas en toda la historia de este museo, igual que la doctora Mercedes de la Garza, que fue directora del museo, generaron este tipo de trabajo como para que pudiera haber un vínculo con los profesores. Este material, como ustedes pueden ver, pues ya tiene una presentación, va dirigida a los docentes del Sistema Educativo Nacional para que sean ellos mismos quienes puedan ir a dar su visita a los alumnos que ellos llevan, ¿no? Trae un índice general que desgraciadamente no se ve muy bien, pero donde ya nos habla de algo que nosotros siempre hemos pensado y que siempre hemos visto en el área educativa, que es lo que vamos a hacer en una previsita, en una visita y en una postvisita, o en esto que nosotros actualmente llamamos mediación. O sea, cómo nos vamos a vincular con estos públicos desde antes, el durante y el después. Y es algo que siempre es parte de la filosofía del área desde un principio, ahora y siempre, ¿no? O sea, sí, siempre se sabe que esto se tiene que generar. Entonces, tenemos ahí una introducción, un trabajo que estaba haciendo ahí una persona que hablaba sobre poesía para niños, el vínculo con la colección y cómo, para qué sirve esta guía, para qué le sirve al maestro, cómo puede él ser el propio generador de la visita mediada
ya que él conoce muy bien a sus alumnos y sabe los contenidos que está trabajando en su escuela, en el aula, ¿no? Entonces vemos ahí una imagen, vemos ahí todavía una imagen, dice, el maestro es el mejor guía educativo en el museo. Eso es algo que siempre se ha querido que se pueda cristalizar. Y ahí vemos a la profesora María Gracia Vallejo en una de esas visitas emblemáticas de los años 60, cuando las personas iban a ver de una manera muy especial todo lo que había en el museo, porque era un museo nuevo, ¿no? Y siempre es impresionante ver las grandes piedras que generaron nuestras culturas ancestrales. Ahí también vemos un poco de historia, porque era importante darle elementos históricos a los profesores, cómo se les da este vínculo. Bueno, pues se les habla un poco de qué es y cuáles son las funciones del Museo de Antropología y cómo se da eso que nosotros, o que en ese momento se llamaba visita autogestiva. Ahí se está con los niños en el Sala Mexica nuevamente, hablando de estas piezas que están en la vitrina, pero se le da elementos teórico-pedagógicos al profe para que pueda hacer su propia visita. Un poco vincularlo también con esto que es la imagen de México, que es el paraguas, que está en el patio central, explicarles, o sea, darle una serie de elementos en esta guía para que él pudiera hacer su visita autogestiva. Y se le hace una propuesta de cuáles son los temas a seguir. Aquí nuevamente vuelvo a lo mismo, los curadores de las salas, es decir, los especialistas en cada una de las salas, tuvieron también que ver en la facturación, en la elaboración de esta guía, ya que ellos pusieron los elementos indispensables que se deben de tocar en cada una de las salas arqueológicas del museo. Y hay algo en lo que siempre se ha intentado luchar, y es también de que se vea la parte etnográfica, que no hay tantos visitantes y que es importante vincular a los chicos con esto que está ahí, que es nuestra contemporaneidad, o sea, los indígenas actuales. Entonces, bueno, aquí solamente se trabajó la parte arqueológica y dándole pequeños tips al profesor de lo que se hacía antes, durante y después de la visita. Entonces, bueno, en su momento la guía, que les digo que es de los 90, se le distribuyó por parte del Consejo del CONACULTA y de Alas a Raíces a los Niños a los diferentes profesores, pero no todo el mundo tuvo acceso o llegaron a todas las escuelas estas guías. Incluso viene también la planeación de una visita con una carta descriptiva que ustedes ven ahí, y viene aquí en la parte de abajo cómo estaban organizados los servicios educativos, desde los talleres que se dan, los cursos de profesores, los apoyos históricos, todas y absolutamente todas las actividades que en ese momento se llevaban a cabo en el área educativa, y que esto ha evidentemente cambiado. Entonces, bueno, esto nada más es uno de los materiales que se generaron en esta historia, y dejo de compartir aquí para enseñarles finalmente algo más que tengo por acá. Espérenme. Aquí debe de estar. Dios mío. Entonces, bueno, seguiré hablando porque no encuentro el material que tenía yo aquí. Aquí está, no sé, a ver si ya, aquí lo tengo. Esto también me parece de suma importancia que ustedes lo conozcan, porque es lo que he estado comentándoles y se los voy a compartir. Estos son por dentro cómo se ven las guías T, ese abanico de colores que vimos, donde hay un personaje que va guiando, que va trabajando con el chico, y que vemos aquí toda la serie de actividades que hay dentro de las guías T. Entonces esto permite que los chavos también hagan algo de investigación dentro de los espacios que tenemos en el Museo de Antropología. Esta es una de las guías que está relacionada con el poblamiento de América. Esta es una guía de 12 a 15 años y que el personaje que vemos aquí, Xochipilli, es quien lleva a los chicos a visitar la Sala Mexica,
Se le da un plano de ubicación y tiene que vincularse con las piezas forzosamente. Esta parte de la observación y el descubrimiento está más que presente en estas guías que yo les estoy comentando, ¿no? Aquí está, de 9 a 11 años, la parte del poblamiento de América. El pequeño mamut es el que lleva a los chicos a la visita y siempre hay pequeños ejercicios que van a vincular al niño y joven con el material que tenemos expuesto y con el patrimonio, por supuesto, que está ahí resguardado. Aquí vemos nuevamente la otra guía. Y aquí, fíjense bien, estamos ya hablando del vínculo con y el trabajo con las salas etnográficas de 12 a 15 años. Vemos a una mujer indígena que es la que va a llevar, en este caso, a los niños a trabajar en estas salas. Y aquí vemos los ejercicios. En este caso, Purecherío también, que es otra de las guías importantes, Michoacán. Y vemos nuevamente una serie de ejercicios. Y aquí algunas de las fotografías donde los niños están trabajando con estas guías. ¿Sí? Entonces, a nosotros lo que nos parece que estas guías son muy importantes porque vinculan a los chicos con menores recursos. Nosotros somos muy poco personal en el área y no nos damos abasto a veces. No sabemos qué va a pasar después de la pandemia, pero no nos damos abasto con todos estos niños que llegan y a veces es necesario que ellos, si llegan con su profe de un lugar lejano o con su maestra, se puedan llevar algo de este museo y que puedan también descubrir cosas dentro de las salas junto con su profesor. Entonces, dejo de compartir y estas son algunas de las cosas que hacemos en él. En el área educativa de los museos tenemos este tipo de trabajo, material didáctico, algunas publicaciones y bueno, de alguna u otra manera estamos vinculadas con esto que nosotros llamamos patrimonio cultural. Entonces, no sé. Muchísimas gracias, Glenda, por esta participación. De verdad te la agradezco muchísimo. Y bueno, ya estamos teniendo por ahí muchos comentarios y preguntas que en un momentito más te plantearemos. Sin embargo, me gustaría comenzar la conversación con un punto que de manera particular en el marco del proyecto nos hemos ido como dando cuenta, ¿no? Cuando hablamos de estos materiales y estas publicaciones, tendemos a prestarle suma atención y me parece que es necesario al contenido y tú ya nos comentabas, ¿no? La relevancia que tienen también quienes están al frente de los proyectos, ¿no? Y que tienen un papel sumamente importante para que esto finalmente se realice y se realice de la manera en que se haga, ¿no? Pero ahí está el costado editorial y muy pocas veces nos ponemos a pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Nos centramos, justo lo decía, en el contenido y cuestiones de qué tipo de papel, tipografía, color y cómo le hacemos, en todas esas cosas. Y justo tú decías, es que quienes están en esta parte, pues nos toca aprender de otras cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto te ha tocado en particular a ti y a quienes están en estos proyectos aprender de cuestiones editoriales y publicación? Mira, y eso creo que yo lo omití, pero me parece muy importante hacer un reconocimiento al área de diseño. El área de diseño es un diseñador, pero no, el servicio social de diseño, junto con nuestro diseñador, es el que permite o posibilita estas cosas. Y también debo de hacer un reconocimiento a los prestadores de servicio social de las diferentes disciplinas que también trabajan con nosotros para poder generar algunas de estas propuestas. En el caso, mira, en las áreas educativas de los museos no tenemos como, bueno, como que la educación, lloro porque muchas veces no se le da la importancia de vida en general. Y en los museos tampoco tenemos mucho dinero. Se tiene que estar trabajando en ello para poder hacer esto que ustedes vieron, pues surge como una propuesta importante a partir de los 90s y están involucradas en este caso, pues tanto la licenciada Razo, la maestra Razo, perdón, como también estuvo en su momento Julia Rojas u otras de las jefas que estuvieron ahí, la arquitecta Terán, que me parece muy importante mencionarla en toda esta historia, ¿no? Y tuvieron que estar, pues, pidiendo dinero
a donde se pudiera para poder generar este tipo de trabajo. Es difícil y es complejo, pero bueno, por lo menos esa guía que salió en los años 96, 97, hubo un patrocinio del Conaculta. Y bueno, se hizo en el Museo de Antropología, en el Castillo de Chapultepec, y me parece haber visto una del Museo de Arte Moderno o de algún otro museo de Lina, pero fue a través del Conaculta que se hace esto. En el caso de nosotros, por ejemplo, no tenemos, si tuviéramos más dinero, quizá podríamos trabajar con mucho más presupuesto y tener muchas más publicaciones, pero es bien complejo porque no existe el presupuesto suficiente para poder tener estas publicaciones. Sin embargo, entre lo que han podido quienes están al frente del museo recuperar y la misma maestra Razo, pues es que podemos tener esta obra editorial, ¿no? Entonces a mí me parece importante, pero tienes toda la razón, o sea, a veces sí se tiene uno que involucrar en lo del papel, pero afortunadamente sí tenemos un diseñador que es quien trabaja conjuntamente con todas. Imagínate, un diseñador para estar hablando con cada una de nosotras, pues a veces es un poco difícil. Cuando tenemos suficiente servicio social de diseño, bueno, pues ya él coordina y dice, bueno, trabajemos así de esta manera coordinada, pero no es tan fácil porque cuando queremos generar muchas cosas, no somos suficientes ni hay suficiente personal como para trabajar en ello, ¿no? Entonces, afortunadamente, insisto, quienes están dedicados al diseño son quienes trabajan con esto de los materiales, y el área educativa, que somos asesores educativos y gestores del patrimonio, nos dedicamos precisamente a los contenidos. En ese sentido somos afortunados de poder hacer este trabajo y yo insisto, en el tiempo que tengo ahí, que es más de 30 años, siempre ha habido libertad para las propuestas y para poder hacerlo desde tu propio referente, evidentemente trabajando con los curadores y con los jefes del área, pero también con los curadores que te pueden dar un tip acerca de si vas por la fuente, son fuentes etnohistóricas muy particulares como son los códices, o fuentes del siglo XVI que sabemos que ahí están las fiestas, pero se les da un tratamiento diferente en las tarjetas. Por ejemplo, estamos hablando del padre Durán con las fiestas y cómo se vinculan con este trabajo que se hizo, que donde trabajaron una de mis compañeras, que ella es especialista en cuestiones de turismo, con una historiadora, con el diseñador. Entonces ahí ya hay un trabajo en equipo, pero además se tiene que ir con el curador de la sala, en este caso con la sala mexica, para que el curador, el especialista en la sala, vea y trabaje contigo de manera colaborativa. Digo, afortunadamente no nos hemos metido todavía en cómo vamos qué tipo de papel o esas cosas que son muy importantes en el diseño editorial de todos estos materiales. Sí. Sí, es sumamente importante porque justo nos hemos percatado que forma y contenido en publicaciones y materiales van de la mano, ¿no? De manera que precisamente los objetivos que se planteen pues vayan, digamos, bien encaminados, ¿no? O cumplan efectivamente la función. Entonces, este trabajo colaborativo del que tú nos hablas, pues es sumamente relevante, ¿no? Y necesario. Ahora que te quiero comentar algo, en el año 1 Caña, bueno, allá hace mucho tiempo, cuando estábamos, cuando yo ingresé, yo recuerdo perfectamente que había algún material que se tenía que hacer con mimeógrafo. Uno de los profesores hacía el trabajo en mimeógrafo para poderlo, algunas hojas para los cursos de profesores que dábamos. Entonces se hacía un trabajo en mimeógrafo y nosotros teníamos un mimeógrafo ahí en el museo. Entonces siempre no hemos tenido todo el dinero del mundo, se ha tratado de cuidar últimamente más esta obra editorial, pero en unos inicios sí se trabajaba quizá todavía picando piedra. Sí, así es. Bien, pues muy interesante lo que nos está compartiendo, maestra. Yo creo que lo que nos está compartiendo habla de las transformaciones históricas que tiene el mismo museo, ¿no? Como institución de difusión de la cultura, como institución de educación no formal, que posibilita también procesos de comunicación bien complejos y muy interesantes. Me llamó mucho la atención particularmente cómo es que también va cambiando el nombre del propio departamento, ¿no? O sea,
va cambiando de denominación, se van sumando personas y estas transformaciones pues hace también ver cómo es que es un espacio bastante plural, ¿no? En el que usted también nos dice, bueno, es que hay trabajo multi o interdisciplinario que finalmente tiene pues destinatario, ¿no? Que los públicos o el público que estén pensando, pues se lleve una mejor experiencia pues de apropiación y de aprendizaje. Perdón, ¿quiere comentar algo, maestra? Esto que estás comentando, Israel, yo creo que en la historia de los educativos hubo alguien muy importante en un inicio que fue la señora Bonfil, que fue esposa del antropólogo Bonfil Batalla, ¿no? Entonces también tenían una visión muy particular de las cosas. El propio Torres Bodet, que inició con todo esto, ¿no? Y si no hubiera sido también por toda la gente que se fue a diferentes partes del mundo y que contribuyeron a crear la sección escolar, no tendríamos esa sección que tenemos ahora en el museo, que verdaderamente muchos, incluso museos del extranjero, nos han dicho que es muy importante esa área educativa, ¿no? Uh-huh. Sí, pues también quisiera proceder a compartirle los comentarios que nos están llegando a través de la transmisión en el video de Facebook. Entonces, no sé cómo vea que le lea dos preguntas, las contesta y así vamos abordándolas de dos en dos, o Está las bien. leo todas, o cómo se siente No, cómodo. de dos en dos, Israel, está bien. Muy bien. La primera pregunta es por parte de Sebastián Santana. Nos dice, además de la visión de los profesionales, ¿se incluye la participación de comunidades indígenas? Esta sería la primera pregunta. Y la maestra Yolanda, que también nos está acompañando aquí en la sesión de Zoom, ella nos comenta, cabe señalar que las guías T, de las que nos estaba compartiendo en las imágenes, se ha actualizado a través del tiempo con base en las reestructuraciones de las salas del museo. Es muy pertinente su comentario de la maestra Yolanda. Y también tenemos el comentario de la maestra Adriana García. Saludos a la maestra Glenda Cabrera y felicitaciones por su trabajo pedagógico en el Museo Nacional de Antropología. Bueno, tenemos la primera pregunta y ya ahorita le paso las otras. Gracias. Sí, mira, yo creo que en un principio, bueno, estoy hablando de la historia, en un principio no se vinculó con las comunidades indígenas. Yo te puedo decir que actualmente, no para la elaboración de los materiales, y sí, nuestro subdirector de etnografía del Museo Nacional de Antropología es un doctor, un maestro un antropólogo de origen indígena. Uh-huh. Entonces, ese vínculo que tenemos con el área de etnografía, también hay una visión muy particular donde él también se vincula en la elaboración de algunos de los materiales que hemos hecho en ese sentido. Y nos hemos vinculado sobre todo también para la realización de algunos talleres. Hay un taller que se realizó con un chico indígena que en su comunidad, creo que él es de Chiapas, no estaba aceptado que él fuera tejedor. Entonces vino con nosotros y se le abrió el espacio para que pudiera dar un taller dentro del espacio del museo. No fue precisamente para hacer material, pero sí para establecer una comunicación, un contacto con algo tan hermoso que son los tejidos, los textiles, que además tienen todo un simbolismo que él sí maneja y que él pudo compartir y contar con las personas que estuvieron en ese evento, ¿no? Entonces se fue y fue a últimas fechas con ese vínculo, aun cuando también tuvimos un proyecto conjunto con Papalote Museo del Niño, donde llegaron chicos tarahumaras con las mejores calificaciones. El Papalote los trajo para acá, les pagó todo, el avión y todo, niños tarahumaras y niños huirráricas y rarámuris. Y vinieron con nosotros a conocer qué era lo que había en los espacios y fue muy interesante porque ellos nos enseñaron también a hacer los ojos de Dios de diferente manera, ¿no? O sea, no la manera en que nosotros habíamos aprendido, sino una visión diferente de cómo vincularnos con eso que es tan sagrado para ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido nos hemos vinculado, pero para hacer un trabajo con profes indígenas, por ejemplo, de la SEP, no lo hemos hecho. Al menos en el tiempo en que yo he estado no lo he visto, pero sí este vínculo sí se ha establecido con las comunidades indígenas. También han llegado señoras, madres de familia indígenas que han venido a visitarnos, incluso con
con su traductor, porque ellos hablan una lengua, el otomí, y entonces quien iba de mediador iba trabajando el otomí y el castellano. Entonces sí ha habido ese trabajo, pero más bien en las visitas mediadas y no para la elaboración de materiales específicamente, no. Y la maestra Yola tiene toda la razón. Las guías se han hecho conforme a las modificaciones que se han realizado en el museo. Una muy fuerte que se dio fue en el año 2000 con la doctora de la Garza, donde muchos de los espacios arqueológicos y etnográficos fueron totalmente modificados en el discurso. Incluso también en aquel momento todavía vivía el arquitecto Ramírez Vázquez. Se le pidió autorización al arquitecto para hacer modificaciones en el color dentro de las salas. El arquitecto era como su casa y siempre, hasta el final de sus días, se le pidió autorización para hacer modificaciones en el espacio. Sí, sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos está compartiendo. También nos están llegando otras preguntas por parte de Luz Avendaño. Nos pregunta, ¿qué elementos existen para vincular al público con las exposiciones cuando no hay la posibilidad de hacer visitas mediadas como ahora en la nueva normalidad? Ahí está la primera pregunta. Y la segunda, por parte de Alexandra Rivera, ¿han existido evaluaciones para los materiales didácticos del museo? ¿Y cuál ha sido la respuesta de los niños y maestros hacia estos materiales? Bueno, empiezo por contestarle a Gloria Luz Avendaño. Esto es la pandemia pasada, Itzel e Israel nos pegó muchísimo la influenza y bajó muchísimo las visitas al museo. Nosotros todavía no nos reintegramos formalmente al trabajo porque somos quienes le damos la cara al público. Y las posibilidades que hemos tenido nosotros de trabajar con ellos ha sido a través de algunas grabaciones que se han hecho para vincular alguna sala del museo. Es decir, nosotros hacemos la grabación, se hace en el área de medios, es quien hace todo el montaje de las cosas. Y esto, bueno, evidentemente todo el departamento educativo, incluida la maestra Razo, pues estamos muy preocupados por este tipo de situación, que no podemos estar totalmente vinculadas con los escolares. Las propuestas están, el plan de trabajo con la Secretaría de Educación Pública ya está, y las propuestas por parte de asesores y gestores también están ahí. Pero necesitamos ese vínculo, bueno, se han hecho algunas grabaciones que han salido a Facebook Watch y YouTube, donde se hacen unas narraciones para vincular con los espacios del museo, pero no han sido lo suficiente. O sea, nosotros quisiéramos que hubiera más, pero no ha habido. Entonces, esto se debe a los protocolos que existen y que a nosotros como, bueno, el área de difusión y el área educativa todavía no regresan al Museo de Antropología. Entonces, sí es una preocupación constante de cómo nos vamos a vincular en la pandemia. Se hizo por parte del área una encuesta para saber si las personas, los profesores, querían, a los profesores que nosotros teníamos en un directorio, con el apoyo de del diseñador y de las personas que están en el área administrativa, y la licenciada Razo, la maestra Razo, hicieron esta encuesta y se dieron cuenta de que sí lo necesitan, pero a nosotros tenemos una serie de limitantes todavía, sobre todo porque hay documentos a nivel oficial que no nos permiten todavía reintegrarnos, sino a partir de que haya un semáforo amarillo o verde, llegar escalonadamente a vincularnos. Y sabemos que también nos va a costar muchísimo trabajo nuevamente que vayan niños visitantes. Y si lo vimos con la influenza, que nos pegó durísimo, tardamos mucho en recuperar de verdad que fueran los chicos. Ahora con la pandemia seguramente va a ser peor, pero tenemos una propuesta. Todas las personas que trabajamos en el área educativa tenemos propuestas para vincularnos. Hay una propuesta para vincularte a través de visitas vía internet. Hay otra propuesta donde se narren con los mopeds que trabaja mi compañera Adriana García, trabajar también a nivel de narraciones. Nosotros, bueno, particularmente yo estoy trabajando con chicos de teatro de la facultad,
donde también, también trabajamos algunas narraciones, pero todo se tiene, o la maestra Karen, que también te hablaba de vincular los espacios, o el maestro Mario, que hablaba de cuestiones de cine. Bueno, los proyectos están. Aquí el asunto es en qué momento, por cuestiones de salud, podamos nosotros vincularnos nuevamente con estos públicos que sentimos que pues que los tenemos que recuperar, los tenemos que recuperar. Entonces sí hay todo un proyecto de trabajo que ya está diseñado y que en cuanto nos incorporemos tendremos que seguirlo puntualmente. Muy bien. Así es, Isra. Muchas gracias. También tenemos otras preguntas. Ay, Alexandra preguntó algo, ¿no? Ajá, Alexandra, ¿han existido evaluaciones para los materiales didácticos del museo y cuál ha sido la respuesta de los niños y maestros a estos materiales? Pues particularmente en las fotografías que yo les mostré de las guías T, se ha tenido muy buena respuesta por parte de los profesores que llegan con ellas. Incluso a veces van directamente ya a comprarlas como para hacer una actividad con los chicos en el espacio del museo. Estas guías, como dice la maestra Yolanda, se han estado modificando y se van a volver a modificar porque tenemos en puerta una reestructuración. Algunas de las salas se están reestructurando, sobre todo de la parte de etnografía. Entonces vamos a tener una modificación en estas guías. El asunto es que, pues a partir de las modificaciones tendríamos que ver qué pasa con esta evaluación. Por lo que se ha observado, sí tenemos impacto con las guías T, por lo que se ha observado, pero una evaluación como tal no la tenemos. O sea, sabemos que es importante, pero una evaluación no la tenemos y creemos. Bueno, se ha pensado que es importante articular esta evaluación. O sea, se han hecho evaluaciones de públicos, por ejemplo, de profesores, qué impacto tenemos con ellos, pero particularmente con las guías, con el material didáctico, no tenemos eso y como nos han estado modificando constantemente el material, no hemos podido establecer una vía de evaluación. Pero en las fotografías que ustedes pudieron ver con los niños trabajando con la guía T, sabemos que hay una muy buena aceptación por parte de los profesores. Bien. También procedo a leer un comentario que nos compartió la maestra Alejandra Razo, quien también nos está acompañando en la sala de Zoom. Dice: felicidades a Glenda, parte de la historia de los servicios educativos en el museo, y que hasta hoy sigue innovando con estrategias educativas para contribuir al conocimiento y disfrute del patrimonio cultural de los diversos públicos. Muchas gracias, maestra, por compartirnos su comentario. También tenemos otra pregunta. Esto es por parte de Ritvans Vera, en la transmisión en Facebook que está siguiendo. Dice: ¿han considerado las tecnologías educativas para implementarlas actualmente como material didáctico para el Museo de Antropología? ¿Cómo cuáles? ¿Y por qué? Porque sin duda con la pandemia se vienen nuevos retos para los pedagogos y los especialistas en educación. Sí, mira, yo creo que hay una preocupación constante por el área educativa y eso se ha manifestado en las diversas reuniones que hemos tenido desde la pandemia por trabajar con estas innovaciones que nos dan las nuevas tecnologías. En ese sentido, nosotros generamos las cosas, pero quienes hacen cargo de ello es el Departamento de Difusión. Tenemos por ahí algunos audios que si en algún momento, si pudiera compartírselos, ahorita no puedo, pero se los puedo mandar a ustedes para que se puedan ver. Tenemos algunas narraciones, pero nosotros hacemos las voces, el guión, y ellos se encargan de musicalizarlo y de unirlo, la parte de medios de Lina. Entonces, en ese sentido, yo te puedo decir que se trabajó en YouTube algunas cosas y que se está pensando hacer narraciones también a través de YouTube, de las noches de museo, que nosotros no les había yo comentado, pero que tenemos muchísimo impacto. O sea, el trabajo de noches de museos realmente fue muy importante para nosotras, digo nosotras porque nada más hay un compañero varón. Sí, o sea, fue muy, muy importante y consideramos que lo tenemos que seguir haciendo en cuanto nos den luz verde a nosotros en la institución para poder hacerlo. Y quizá con todas las medidas de seguridad o nada más yendo la mediadora, ya sea la maestra Adriana, la maestra Yola, la maestra Janet, cualquiera de nosotras que vaya,
y que nos estén filmando para que podamos nosotros compartir esa grabación con el público que seguramente nos va a seguir en Noches de Museos. Por ejemplo, hoy es el Día Internacional de los Museos. Entonces hay algunas cosas que estamos haciendo y que tenemos en puerta, pero insisto, la preocupación y la planeación ahí está. El asunto es hasta dónde podemos nosotros actuar, porque dependemos también de muchas cosas, ¿no? De un área de difusión, de ciertas aplicaciones también que podemos proponer, pero que todavía no podemos pues poner al aire con todo el público, que seguramente las valoraría bastante, ¿no? Muy bien. También tenemos otra pregunta, esta es de Elizabeth Fuerte. Dice, para la justificación de la realización de estos materiales educativos como la guía T, ¿utilizan textos de índole pedagógico o autores como Piaget, Pestalozzi, Rousseau, Montessori, entre otros? Bueno, voy a contestar a esto de que está mencionando Elizabeth. Depende mucho, se han tomado en cuenta, por ejemplo, yo le puedo mencionar que para el cuadernillo de preescolar se tomó en cuenta textos de Piaget, sobre todo por la edad. Para una guía que no presenté, pero que elaboró la maestra Yola, que son de recortables, la maestra Yola particularmente trabajó con una pedagoga y con el diseñador y con el área de etnografía del museo. Entonces ahí también hubo una concepción acerca de esto que llamamos descubrimiento y las inteligencias múltiples. Cada uno de los materiales fundamentalmente tiene esta relación con Vygotsky, con Piaget en algún momento dado y por supuesto con Gardner, con toda esta idea que tenemos acerca del descubrimiento, pero cada quien lo puntualiza y lo materializa en su propio material. Sí. Muy bien, y creo que sí responde, ¿no?, a lo que nos estaba compartiendo de que hay como mucha libertad para incluso fundamentar, ¿no? O sea, no solamente el contenido, sino posibilitar estos materiales. Claro. Así como podemos estar trabajando con el especialista en el noreste de México, el etnólogo Donaciano Gutiérrez, podemos estar trabajando con la maestra Bertina Olmedo, que es una excelente curadora de la sala mexica y que conoce a profundidad el material que tiene ahí, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo valioso, ¿no? Que tú desde tu disciplina puedas tener una colaboración con ellos y poder generar un material que da sentido a todo lo que es nuestro trabajo como educadores dentro del museo, ¿no? Eso es lo importante. Sí, Isra. Muy bien. También nos llegaron otras preguntas que creo que se pueden, ya usted las ha contestado en gran medida con parte de sus intervenciones, pero si usted quisiera agregar algo, pues siéntase en libertad de compartirnos, ¿no? Tenemos otra pregunta de Sebastián Santana que dice, más allá de los contenidos académicos, ¿cómo generan actividades significativas para los públicos? Y otra de Ceci Mesa que dice, ¿de qué manera se han adaptado los materiales didácticos a partir de la pandemia? ¿Hay materiales emergentes extras que se puedan implementar como apoyo? En cuanto a esto, bueno, sí hay otras posibilidades de impacto con el público. Me parece que hay diferentes proyectos que se han estado trabajando, pero creo que uno de los proyectos importantes es todo lo que hacemos acerca del teatro, de las artes escénicas en el espacio del museo. Tanto la maestra Adriana García como yo hemos estado trabajando con estas posibilidades y hemos tenido, bueno, por eso digo, ha habido un impacto brutal. En una ocasión atendimos como a 500 personas en tan solo una presentación con las chicas de teatro trabajando artes escénicas a través de un guión. Se ha también impactado con el trabajo con títeres, por ejemplo, ¿no? O sea, sí hay otras posibilidades dentro del espacio educativo. También se ha trabajado con estos chicos indígenas que han llegado y con otras personas que tienen un interés muy particular. O sea, sí hay posibilidades de impacto con los públicos. A mí me parece que algo de lo que hemos experimentado absolutamente todas las que trabajamos ahí es con las noches de museos. Y en las noches de museos se pueden hacer 1000 cosas. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas y muchísimos vínculos con quienes están ahí, desde el trabajo de la danza, de la música y del teatro,
del Teatro Guiñol, del Teatro de Marionetas. Se ha hecho muchísimas cosas y creo que absolutamente todas las personas que trabajamos ahí, aunque hubiéramos alguien en específico, sí hemos impactado en ese sentido. Sí, y también se relaciona mucho con otra pregunta que nos comparte Frida Velasco, ¿no? O sea, con estos materiales podemos llevar el museo a otros espacios donde no hay museos. Gracias. Sí, claro, claro que sí, sí podemos llevarlo con estos materiales. A mí me parece que las fiestas mexicas, los memoramas que se hicieron, los que se han generado, los tridimensionales, los rompecabezas, son creo que piezas emblemáticas del museo y que perfectamente se pueden llevar como algo importante del espacio museístico, particularmente del área educativa, ¿no? Porque hay un sentido educativo que está atrás de todos ellos y me parece que eso es lo más importante y fundamental que se están generando. Y no tan solo en el Museo de Antropología, en muchos de los museos se están generando este tipo de trabajos. Eso es lo importante, Israel. Y se me olvidó qué fue lo que me preguntó Cecilia Mesa. Ah, claro, ahorita repito la pregunta. Eh, Cecilia Mesa nos dice de qué manera se han adaptado los materiales didácticos a partir de la pandemia y si hay materiales emergentes extras que se puedan implementar como apoyo. Sí, es una pregunta fundamental que estás haciendo, Ceci, porque sí tenemos que trabajar en la adaptación de estos materiales y esa es la idea, es la idea. Insisto, se está trabajando con toda una propuesta para que los profesores puedan trabajar con nosotros a través de Internet con material fundamental fotográfico y con una mediación, una facilitación a través del Internet con los chicos, tanto de primaria como de secundaria. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer, una propuesta. Sin embargo, todavía no se cristaliza del todo porque nosotros no podemos regresar todavía y estamos haciendo todo este trabajo a través de reuniones en Zoom y con una preocupación constante de que es importante el retorno por esta situación siempre y cuando prevalezcan las situaciones de salud, ¿no? Entonces, sí, el proyecto existe y lo vamos a echar a andar en cuanto podamos para que se pueda ver este trabajo de vinculación a través del espacio como sería el Zoom, el Meet o cualquier otra plataforma con estos niños que les podemos contar las historias de otra manera, evidentemente, ¿no? Y vincularlos con el patrimonio cultural. Sí. Sí, ahí está el gran reto, ¿no? También la transición al ámbito de lo digital por parte del museo. Tiene, Exactamente. y bueno, y ahora con todo el tema de la pandemia, pues en todos lados nos dio pues muchos retos, ¿no? Como para poder adaptarlo de un momento a otro es una labor titánica, ¿no? Sí, por Eh, supuesto. También tenemos un comentario de Joy AJ. Dice, no se escribe mucho sobre los procesos internos de los departamentos educativos, menos de su historia, que sea crítica y reflexiva. Sería interesante motivarnos a escribir textos internos y otros con públicos y no solo para los públicos. La Sí. educación en museos debe estar pensada para todos los saberes, no únicamente lo escolarizado y académico. Y tiene una pregunta ahí, dice, ¿cómo entran los saberes tradicionales y los pueblos indígenas actuales? Y mira, yo creo que de alguna u otra manera no nada más escribimos para los públicos que nos visitan. Aquí es una cuestión ya meramente institucional de cómo se nos dividimos en el trabajo dentro del museo, particularmente el de antropología tiene una situación muy establecida. Nosotros nos dedicamos o nos abocamos el área educativa a trabajar con las personas que estén relacionadas con cuestiones educativas. Es decir, tenemos a la educación básica y tenemos a universidades que siempre y cuando estudien una especialidad educativa, entonces nosotros los atendemos. Pero hay otros compañeros que están vinculados con el área de difusión. Les digo, esto es una cuestión estructural, meramente, que trabajan con otro tipo de públicos y estamos divididos y no tendríamos por qué estarlos, pero bueno, pues así nos tocó vivir, por un lado. Pero por otro lado, en el área en el INA, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, existe una publicación que no la presenté porque eso ya es del INA, es una publicación que se llama La Bocina, y en La Bocina, precisamente esa fue la intención de crearla, de que las personas que estaban trabajando en el ámbito educativo de los museos de Lina
pudieran escribir esto que no era del común escribir, ¿no? Todas estas experiencias que están dentro de cada uno de los espacios de todos los museos del instituto, ¿no? Entonces, en La Bocina es una publicación importante, ahí se ha publicado algunos de los artículos de los compañeros que están dedicados a la educación dentro de museos del instituto y también en la Gaceta de Museos. La Gaceta de Museos también es otro órgano como para publicar esto que algunas, no todo mundo se atreve, pero los que se atrevieron, ahí están las publicaciones en Gaceta de Museos y en La Bocina. Es decir, sí hay elementos como para recuperar cosas. No tanto como uno quisiera, pero están estos dos espacios como para poder publicar. Ahora, la revista de la ENA también con sus particularidades muy específicas, reuniendo todos los requisitos, también te puede publicar algún artículo relacionado con educación y museos. Y bueno, serían los 3 espacios que yo reconozco como lugares donde se puede trabajar esto de los artículos y un poco contar la historia. Ahora, esto de la parte última de la pregunta, ¿cuál es, Israel? Sí, dice, ¿cómo entran los saberes tradicionales y los pueblos indígenas actuales? Los saberes tradicionales. Pues mira, los saberes tradicionales han entrado con los etnólogos que están aquí trabajando. O sea, en el área educativa también hay etnólogos y hay historiadores y hay otro tipo de personas que ahí trabajamos. Y sí se han incorporado estos saberes. Se han incorporado cuando se ha pensado, bueno, se ha pensado en llevar, por ejemplo, temazcales tradicionales para que se hagan ahí trabajos relacionados con el temazcal. Se ha tratado de incorporar también a este chico particularmente, que yo insisto, no me acuerdo cómo se llama, pero él trabaja textiles. Entonces, él es el que da el curso. Nosotros facilitamos cosas y llevamos a la gente a trabajar dentro del espacio de museo, sala, pero estos saberes tradicionales están ahí plasmados, ¿no? Y sí, yo creo que sí es una preocupación recuperar todo ello. En las señoras, el trabajo con los etnólogos, particularmente con el área de etnografía del museo, nos ha permitido vincularnos con diferentes grupos indígenas. Estoy hablando de cursos que nos han ido a dar las señoras para trabajar el barro, por ejemplo, ¿no? Señoras que vienen de una comunidad de Michoacán, o vínculos que particularmente el área educativa ha hecho en otro sentido, pero que han hecho los etnólogos con algunas etnias, como es los días de muertos, traer a una etnia en particular, a un grupo indígena con saberes tradicionales, con la comida, con todo, para que se haga toda una celebración en el espacio del museo vinculado con el Día de Muertos. Cada año, los días de muertos, hay un grupo indígena diferente que está ahí con nosotros, llevando a sus muertos sus costumbres, su comida y su tradición. El costumbre, dirían ellos, ¿no? Entonces vienen y están ahí presentes. Y nosotros lo que hacemos es trabajar con ellos en el sentido de vincular al público, al que no es indígena, a todos estos saberes ancestrales que perviven en los grupos indígenas de México actualmente. Entonces, eso es una riqueza impresionante de todo lo que podemos hacer. Pero sí se contempla el trabajo y ese vínculo en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Pero creo que debemos hacer más para incorporar estos saberes ancestrales a través de lo que, no sé si con eso contesté, pero yo creo que sí debemos hacer más cosas. Sí, sí, contestó, muchas gracias. También hay muchos otros comentarios. Por ejemplo, bueno, una pregunta, también por parte de Frida Velasco. Dice, ¿podríamos pensar que estas guías y estos materiales en una visión a escala educativa podrían ser en algún momento como una propuesta parecida a la campaña educativa de difusión de libros de texto gratuito? ¿O se tendrían que diseñar y adaptar materiales para un proyecto así tan masivo? Ah, caray, pues ojalá que tuviéramos todo el recurso como para hacer una campaña para que todos los materiales educativos, y no nada más del de antropología, yo creo que de todos los museos hay una riqueza impresionante, ¿no? En los de arte, en los de historia, que se pudiera vincular a los niveles que se vinculan los libros de texto gratuito. Desgraciadamente no contamos con el recurso. Y siempre estamos así como que viendo de dónde se va a agarrar dinero incluso para pagar algún material. O sea, estamos muy económicamente hablando, con presupuestos realmente bajos para poder trabajar todo lo que se quisiera en un área educativa. Imagínense ustedes, somos 8 personas en un museo nacional. A veces llegaban hasta 1,500 niños en un solo día
y no dábamos, o sea, nosotros no podíamos atenderlos a todos. O sea, por eso se decidieron hacer también las guías T para que hubiera un material que les permitiera a los chicos salir con algo y vincularse con el espacio del museo. Pero en realidad somos muy poco personal y tampoco hay, pues yo quisiera que hubiera algún patrocinador, ¿no? Que nos diera un poco más de dinero como para poder hacer algo. O sea, sería sensacional que se pudiera hacer algo como el proyecto de los libros de texto gratuitos de Torres Bodet y en el precio de aquella época, ¿no? Del 64, pero no se puede hacer y estamos, o sea, se podrían hacer otras tantas cosas, pero hay limitación para los proyectos. Si alguien, y un poco también relacionado a lo que preguntaba Itzel, ¿no? O sea, ¿qué onda con lo editorial? Bueno, es que solamente a lo mejor hay un dinero para hacer 4 guías y entonces solamente es para esas 4 días, esos 4 guías al año. La maestra Razo seguramente ya sabe más puntualmente, pero hay contado el presupuesto para hacer las guías por año. Entonces sí también tenemos una aceptación de recursos que no es pues la más idónea, ¿no? Necesitaríamos más. Sobre todo, imagínense si estamos pensando en el Museo de Antropología, que somos 8 personas y que no tenemos dinero o tenemos muy poco, pues hay otros museos muy pequeñitos. El museo de sitio de la zona arqueológica de Cuicuilco, ¿con qué contará? Pues a lo mejor con un mimeógrafo, ¿no? Y la gente tendrá que hacer sus propias cosas. Y sí, buscar un papel como para poder imprimir y que no te salga tan caro o que la tinta no se te vaya en el material. O sea, hay museos muy chiquititos y que no cuentan ni siquiera con los pocos recursos que nosotros tenemos. Uh-huh. Así es. Muy bien. También tenemos otra pregunta por parte de Elizabeth Espinosa. Dice, ¿han realizado videos para infantes dentro de las redes del museo? Sí hemos realizado videos. Tenemos un pequeño video que se llama Un día en la vida de la princesa Yekits, que es un video que está en YouTube. Y es lo único que hemos podido producir. O sea, es que, insisto, o sea, en el plan anual están muchísimas cosas que todavía no podemos ver cristalizadas, precisamente por la pandemia y por una serie de protocolos. Entonces no hemos podido, tenemos los guiones, necesitamos las grabaciones, necesitamos la música y necesitamos que difusión también nos haga esta parte de empatar todo, ¿no? Se han hecho cosas interesantes. La página oficial del Museo de Antropología pueden ustedes descargar algunas cosas de los materiales que tenemos y también pueden ustedes jugar o incluso hacer algunos rompecabezas en línea. Sí, eso sí se pudo hacer, pero es porque pues se tuvo que habilitar al diseñador para que desde su casa lo pudiera estar trabajando, ¿no? Conjuntamente con otras de las chicas que colaboran, ¿no? Entonces, sí hay, en ese sentido, sí hay accesibilidad para algunos materiales descargables que ustedes pueden checar en la página, ponen material didáctico y sale Museo de Antropología y sale la página oficial y pueden ustedes hacer ejercicios ahí de memorama, de, este, de rompecabezas y algo más, y algunos descargables. Eso sí está ahí. Sí. Muy bien. También tenemos aquí en el chat varios comentarios por parte de la maestra Yolanda, que también trabaja con los servicios de comunicación educativa del museo. Me gustaría preguntarle a la maestra Yolis si quiere participar con su micrófono o si quiere que yo le dé lectura a estos comentarios que nos esté compartiendo por acá. Es que son varios, pero pues también es que es muy interesante lo que ella también hace, bueno, con todas ustedes en el departamento, por si ella quisiera intervenir. Yo creo que léelo, Isra, a ver qué puso la maestra Yola. Ah, ok, que prefiere la lectura. Ok, muy bien, sin problema. Dice la maestra Yolanda, dice, muy importante y bonita exposición. Felicidades, maestra Glenda. Estamos trabajando en casa con nuestros proyectos y esperamos pronto sean autorizados para darlos a conocer al público. Hemos visitado escuelas llevando nuestras propuestas educativas y el proyecto El Museo te visita. También nos dice, hemos dado talleres de verano donde han participado artesanos huicholes, por ejemplo. Ellos han visitado la sala Gran Naya, dando su punto de vista con respecto a la colección que se exhibe, con respecto a la cultura de ellos. Sí.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, han ido algunos indígenas, como en el caso de una de las chicas indígenas que trabajó arte huichol particularmente y que sí ha ido. Y el proyecto que menciona la maestra Yolanda, que es de visitar el museo Visita tu Escuela, donde estuvimos también antes de la pandemia visitando en escuelas, incluso en zonas de bajos recursos, como es Iztapalapa, cierta parte de Iztapalapa, Azcapotzalco y algo, creo, algo en la Gustavo Amadero. Entonces hemos estado trabajando con escuelas, o sea, si la escuela no puede ir al museo, pues nosotros vamos a la escuela y llevamos toda una serie de propuestas para que los chicos trabajen, desde nivel preescolar hasta secundaria. Entonces sí hemos estado visitando escuelas y creo que es muy atinado el comentario de Yola, porque eso era un vínculo muy importante que esperamos que se pueda volver a restablecer para poder continuar con ese proyecto que era muy bonito, porque cuando no podían ir los niños, pues nosotros íbamos al museo con todo, o sea, con las chicas de teatro, con los mopeds, con las actividades plásticas, con las narraciones, absolutamente con todo. Entonces, a mí me parece que sí era muy importante con la cerámica, con la pintura, o sea, sí, sí, claro, el hecho de ir al museo y ver la colección, bueno, eso no se lo va a quitar a nadie la experiencia, pero sí era importante ir a los lugares de bajos recursos. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y es muy interesante lo que nos comparten tanto usted como la maestra Yolanda, sobre todo apuntando a lo que usted nos comenzó compartiendo, ¿no? De la noción de patrimonio cultural y que si lo llevamos al ámbito del museo, pues no necesariamente está dentro de las cuatro paredes o las múltiples paredes del museo, sino que hay posibilidad de que salga, que ese patrimonio se debata, se apropie, se vea también en un sentido lúdico, ¿no? Con todas estas actividades que ustedes diseñan de una manera muy genial, ¿no? Em, ya por ahora no tenemos ya más preguntas por parte de las personas que están siguiendo la transmisión a través de la red social de Facebook. Sin embargo, yo quería preguntarle algo que me llamó mucho la atención y que se relaciona con el tema de los murales dentro del museo. Nos compartió que efectivamente estaban pensados como para poder aproximar a los públicos a que empezaran a apropiarse, ¿no? De estos, del acervo del museo, pero usted, ¿cómo ha visto, cómo usted considera que son estas apropiaciones o cómo usted las ha experimentado como mediadora? ¿Sí han servido efectivamente para que la gente lo comprenda mejor o han tenido otro tipo de experiencias, quizás de aprendizaje o de experiencias estéticas o de otro tipo de experiencias con estos murales por parte de los públicos? Mira, algo a mí que me asombró muchísimo, Israel, fue conocer que el doctor Silvio Zavala, que tú sabes perfectamente que fue un historiador sumamente importante en toda nuestra historia, se diera cuenta en un primer momento de que las personas tenían ese vínculo, ¿no? Que él empezó a tratar, incluso habló con Orozco para que se pudieran hacer algunos de los murales, bueno, uno de los murales más importantes de ahí del castillo. La idea, yo creo que de ahí también se genera y es cuando ya Pedro Ramírez Vázquez decide convocar a muchísimos de los principales muralistas del momento. O sea, tú sabes que tenemos ahí Tamayos, tenemos algo de Leonora Carrington, tenemos de los Fridos, o sea, y en el área educativa particularmente nos tenemos que considerar afortunadas porque tenemos el mural de Anguiano, el mural de Fanny Rabel y el de Regina Raúl que hablan sobre la vida cotidiana de los aztecas y sobre la ronda en el tiempo, que es lo primero que ven los niños cuando bajan a la sección, o bueno, más bien al área educativa, comunicación educativa actualmente, ¿no? Particularmente para mí es algo que me permite vincularme perfectamente con los chicos y que pueden generar historias. Ellos mismos te pueden contar la historia del mural. Y la historia está ahí, ¿no? Los mismos muralistas, la misma Fanny Rabel nunca dijo qué es lo que quise decir con este mural, ¿no? O sea, ese es el sentido de poderte vincular con estas pinturas que además son en un gran formato y que te permite ver niños como tú, niños de los talleres que están como tú ahí en una ronda que se vincula con el pasado indígena. Entonces, a mí particularmente, bueno, a mí me fascinan y yo siempre que puedo intento recuperar esta idea que desde un principio estuvo ahí presente en la construcción del museo y era vincular estos murales, esta obra plástica con los contenidos que tú puedas manejar
en el museo. En la Ronda del Tiempo tenemos al Acuatlicue y tenemos al Tlamatinime o Tlamatini, que es el educador de aquella época, y que también ahí lo ves, ¿no? Cómo es, y la vida cotidiana que se llevaba en aquella época, ¿no? Entonces a mí, desde los niños, jóvenes y adultos, a mí siempre me gusta trabajar con la obra mural del museo, y sí me parece que se llevan una experiencia estética muy importante, porque hay chicos que se acuerdan perfectamente, como lo vi en la pintura que me enseñó la maestra, ¿no? Sí, chicos que han hecho talleres de verano también, y niños que van de manera continua. Hay ciertas escuelas que cada año nos visitan y te dicen, ¿no? Y eso yo ya lo vi la vez pasada, maestra. Ahora, ¿qué me va a contar? Entonces, sí, o sea, hay una serie de experiencias que están ahí presentes con los chicos, ¿no? Y cómo puedes impactarlos de manera totalmente diferente. Desde la chiquilla que te dice que es libre pensadora ante la cuatlicue porque estás hablando de cuestiones religiosas y que te quedas así, bueno, ¿cómo que es libre pensadora a los 8 años? Sí, entonces te mueve una serie de cosas para poderle comunicar qué es lo que a ella le significa esa pieza, ¿no? Entonces, no nada más quedarte con, o sea, las piezas son importantes, pero los murales también, volviendo a lo de la pintura. A mí también me parecen un elemento didáctico fundamental para poder acercarte desde otro punto de vista a las colecciones, que al final de cuentas también es patrimonio, la pintura que tenemos ahí, pero también para poderte acercar a lo que hay dentro en cada una de las salas del museo, ¿no? O sea, yo creo que fue una idea genial el hecho de tener ahí algo de Carlos Mérida, algo bueno, de Leonora Carrington, ¿no? Ya ni se diga, de los Covarrubias que vemos ahí, y además las frases que envuelven todo el espacio, que son saberes ancestrales que están presentes y que yo creo que es necesario que los conozcamos con esta idea de identidad y de arraigo, ¿no? Desde mi punto de vista. Muchas gracias. La maestra Yolanda también comenta, los murales son de gran valor porque permiten ubicar a los visitantes desde el punto de vista histórico, geográfico, etcétera. Así es. Muchísimas gracias. Glenda, me gustaría que nos comentaras un poquito sobre este proyecto de vinculación con el teatro. Sí. Por favor. Bueno, pues es que eh, es un lenguaje muy importante. Este trabajo es un trabajo colaborativo también, que hemos trabajado desde hace 10 años. De hecho, íbamos a conmemorar cuando sucedió lo de la pandemia, y ya teníamos visualizado qué es lo que íbamos a hacer y la conmemoración de los 10 años de trabajo en el museo con las artes escénicas, sobre todo porque consideramos que ahí también tendríamos que hacer un estudio de caso, porque hay chicos que llegaron desde que tenían 6 años, Itzel, y ahorita, después de 10 años, ya algunos entraron a la preparatoria. Otros que eran más grandes ya están en los estudios universitarios, pero siguen yendo a trabajar al museo. Hay un sociólogo que desde niño, desde los 4 llegó y sigue colaborando con nosotros en el espacio, ¿no? Y cada vez que puede, está ahí. Y los chavos que ya entraron a la universidad, yo dije, van a estudiar antropología, pues no. Bueno, uno se metió a arqueología, pero decidió salirse y es más artista plástico. Pero hay otros niños que están en la FAD, otro niño que ya va a ciencias políticas, y los demás están en la preparatoria, y tenemos una diseñadora extraordinaria. Pues todos esos niños empezaron la diseñadora empezó desde los 4 años y es un grupo de chicos que ha continuado. Hay variaciones, unos llegan, otros van, pero ese grupo es muy constante y es como de unos 6 chicos que siempre van, todos los años, todos los años. Entonces teníamos la intención de hacer algo importante para conmemorar, desgraciadamente no se pudo hacer, pero es muy importante porque trabajamos con los mitos y con las leyendas ancestrales. También bueno, todo mundo colabora en ello, colaborando los diseñadores, algunas de mis compañeras también han estado ahí presentes. Adriana, por ejemplo, mi compañera de la Galería de Historia, Laura, que es de teatro ella. Entonces, todos somos un equipo, evidentemente con el apoyo de mis compañeras y de la jefatura del departamento, incluso en un momento dado hasta de la propia dirección, ¿no? La propia dirección del museo, la doctora Magaloni, en un principio nos dio el recurso para poder generar este proyecto con vestuario, ¿no? Entonces necesitábamos vestuario. Nos dieron un recurso para tenerlo, y a partir de ahí hemos generado, todos los años se generaban trabajo teatral.
y empezamos también a trabajar con chicos de servicio social, que yo creo que es fundamental el servicio social que nos llega, y trabajando con chavos de artes, de literatura dramática y teatro, de filos, y también de pedagogía, y algunos otros chicos de otras carreras que también han estado ahí presentes, de diseño, por ejemplo. Los de diseñadores también están ahí y nos han ayudado a escenografía, bueno, a muchísimas cosas. Es un proyecto al que yo le tengo mucho cariño porque ya tenemos 10 años trabajando con él y creo que es algo que es teatro de museos y es una cuestión muy particular que de ahí se ha generado otras propuestas para trabajar las artes escénicas. En los sábados, por ejemplo, estábamos trabajando los sábados también con artes escénicas y contando mitos ancestrales o haciendo adaptaciones de guiones con cuentos importantes y leyendas que habían sucedido en el momento en la contemporaneidad, ¿no? Entonces a mí me parece que estos referentes de las artes escénicas, porque no nada más eran las chicas de teatro, eran chicas de danza. O sea, era una chica de danza con chicos de teatro y con personas de música para que fuera todas las artes escénicas en su conjunto y poder hacer una propuesta diferente a los públicos que nos visitaran. Y habíamos tenido bastante respuesta. Entonces a mí me parece que era y sigue siendo y seguirá siendo, porque yo pretendo y seguramente Adriana con su propuesta particular también, que está vinculada con el teatro, pero con el teatro de muñecos, es algo que nos puede facilitar este vínculo con los públicos de diferentes edades, ya no nada más de educación básica, sino de todas las edades, se sienten verdaderamente atraídos y vinculados con lo que se está contando ahí, ¿no? Entonces es todo un proyecto que está relacionado con el espacio, con la colección, con la historia misma de la antigüedad en México, y cómo a través de danza y de música y de la parte escénica puedes envolverte en la imaginación, está ahí, y puedes vincularte con este pasado tan importante que es el pasado mesoamericano, pero también las leyendas actuales. O sea, no tan solo se contaban trabajos ancestrales prehispánicos, sino también algo de Juan Rulfo, por ejemplo, en la sala de Oaxaca, un poco más fuerte y matizado, pero con esto que le imprime la gente que es de teatro, que es la intencionalidad del diálogo y la voz y la presencia de cada una de las chicas que estaban ahí trabajando, ¿no? Entonces me parece que esto también hay que valorarlo en su justa medida, porque a partir de los chavos que son prestadores de servicio social, también podemos hacer muchas cosas. No podemos contratarlos a todos, no tenemos dinero ni para materiales, pero hay chavos muy valiosos que todo este trabajo dentro del espacio del museo les permite vincularse también a otros lugares donde puedan ellos desarrollarse de una manera bastante plena. Esto, el contacto con el público, el poder comunicar con la gente a través de lo que tú aprendiste en la escuela, digo, yo creo que es una de las mayores satisfacciones que les ha dado a estos chavos y a nosotros también, por supuesto, y con los chicos con los que trabajamos. Insisto, con estos chicos que trabajamos, que ahora ya están en la universidad, todos los años siguen yendo y siguen preguntando, o sus mamás te avisan, ya va a ser fulanito el examen para ciencias políticas, de hecho lo hizo el domingo, esperemos que se quede, ¿no? Entonces, o sea, ya es una situación como que gracias maestra, le avisamos que ahora ya estamos en la facultad, imagínate, los conociste cuando tenían 6 o 7 años. Entonces esto me parece que es como que un trabajo que tenemos que recuperar, porque son casos que se tendría que hacer un seguimiento, ¿no? Para poder tener todo esto documentado. Sí, así es, Itzel. O sea, eso es un poco de la historia del proyecto de artes escénicas. La idea era esta, y la idea era trabajar con chavos que llegaran a los talleres de verano, y que esto se fue haciendo cada año, de tal manera que ya llevábamos 10 años con el crecimiento de quienes estaban ahí, ¿no? De los que se peleaban por un papel cuando tenían 6 años, a los que después sufrían porque la chica le había dicho que no, porque ya querían ser novios, ¿no? Entonces, entre el sufrimiento y la pelea, los lloros por todas partes, ¿no? Entonces a mí eso me parece que es fundamental, las emociones y todo lo que se puede dar, y quienes colaboran además con nosotros, ¿no? O sea, desde el apoyo evidentemente del propio museo, desde que nos permitan utilizar las salas como escenarios. O sea, creo que el museo está
abriéndose para otras posibilidades, otros lenguajes que pueden estar ahí presentes y que pueden vincular toda la parte de las colecciones con las personas, ¿no? El poder hacer una escenificación de la historia, una historia del Popol Vuh en la representación que tenemos afuera de la sala Maya, bueno, es impresionante, ¿no? Y todo absolutamente está pues muy cuidado y con el apoyo, insisto, si no nos hubieran permitido abrir los espacios de las salas del museo para poder hacer eso, no se hubiera logrado. No se hubiera logrado. Entonces hay un apoyo, por supuesto, institucional que nos permitió hacerlo y un apoyo de todo el equipo. Es que los servicios educativos son un equipo, ¿no? Entonces, eso es lo que se intenta. Cuando no colabora Adriana, le puedo pedir a Yola o le puedo pedir a Karen o le puedo pedir a cualquiera otra de mis compañeras que nos apoyen, ¿no? Igual de todas las actividades así. Somos muy poquitos. Entonces tenemos que estar a veces colaborando en varias cosas, ¿no? Entonces a mí me parece que esto es lo rico. E insisto, la libertad que nos dan para poder hacer cosas. Eso sí es muy importante. O sea, que la libertad está ahí presente. O sea, tú puedes trabajarlo, sí, con toda la libertad. Desde el punto de vista, por supuesto, teórico, pero también emocional, ¿no? O sea, lo puedes hacer. Y eso es una gran ventaja. Sí, no, es una labor invaluable, ¿no? Sí. Además, el tipo de vinculación que lo has reiterado, ¿no? Se genera entre ustedes como equipo, ¿no? Que laboran en el museo, pero también con quienes se acercan finalmente a las diferentes actividades y entre ellos mismos, ¿no? Los que se acercan, cómo se generan estas relaciones, ¿no? También. Y me parece muy importante lo que comentas, cómo se viene a resignificar el espacio del museo, ¿no? Me parece esto sumamente relevante plantearlo cuando precisamente en algún momento se cuestionaba esta institucionalidad como ajena al público, como salvaguardando los objetos, ¿no? Pero finalmente con todo esto pues viene a cambiar esa concepción, ¿no? Y permite un acercamiento distinto del público hacia el museo, ¿no? Sí, por supuesto, estoy hablando de un proyecto, pero hay un proyecto de danza buenísimo con personas de la tercera edad, por ejemplo. Hay un proyecto de música prehispánica también con otra de mis compañeras. Hay proyectos diversos. Tengo una compañera que trabaja el amaranto, por ejemplo, ¿no? Otra, cada quien tiene diferentes proyectos que no los he mencionado, pero que también son muy importantes y que están ahí y que están presentes. Teníamos un proyecto de cine, por ejemplo, ¿no? O sea, todo esto está en nuestra mente y queremos volverlo a recuperar en cuanto sea posible, porque creo que esto nos permite esto que dices tú, ese vínculo con el público y esta resignificación del espacio que se ha venido generando desde hace ya algún tiempo, ¿no? Tratar de trabajar en esos términos, con otras propuestas y que además la gente siempre sale muy contenta con estos trabajos. Te digo, el amaranto, muy importante, el trabajo con arena, el trabajo en danza, el trabajo con música prehispánica, el trabajo con los etnólogos, con los arqueólogos, o sea, todo esto es que te tienes que meter como pedagogo y creo que como cualquier disciplina de los que estamos trabajando ahí, nos tenemos que vincular con la historia, evidentemente de antigua, pero también con la parte arqueológica y etnográfica que es fundamental para que nosotros podamos de alguna u otra manera comunicar todos estos saberes ancestrales que están ahí, ¿no? Y que no es cosa fácil, que a veces tenemos que tener que estar modificando el nivel de nuestro lenguaje, porque evidentemente no es lo mismo hablarle al preescolar, que te va a hacer la pregunta que menos te imaginas, a estarle hablando a un chico de secundaria con otros intereses totalmente diferentes, ¿no? O con unas señoras de la tercera edad, o con chicos que vienen de algún psiquiátrico. O sea, además de todo eso, la actividad, nuestro quehacer nos ha permitido modificar el nivel del lenguaje dependiendo del grupo con el que vamos a trabajar. O sea, son muchos aprendizajes que se han generado dentro de ahí de acuerdo a cada una de las profesiones que estamos ahí. Y la parte de la transdisciplina y la colaboración que tenemos con los curadores, pues a mí me parece con la administración muy importante, muy, muy importante. Así es. Muy bien, maestra, pues le agradecemos mucho su participación el día de hoy. Es muy significativa en el sentido de que pues, también como proyecto de investigación que nos enfocamos a estudiar
todo lo que cabe en la categoría de texto y nos interesaba, ¿no? Escuchar también esto de los materiales que ustedes ocupan, que finalmente también son textos que están sumamente planeados y fundamentados para atender las necesidades de todos estos públicos que son bien complejos, ¿no? Y que necesitan, pues, pues atenciones distintas, ¿no? Entonces, pues le agradezco mucho por aceptar la invitación y pues igual agradezco a las personas, a las compañeras de usted que se encuentran presentes hoy en la sala de Zoom, que hacen posible el trabajo de todo el departamento de comunicación educativa. Y bueno, también se les invita a las personas que están siguiendo la transmisión a que estén al pendiente de la próxima. Y bueno, también les cedo la palabra de nuevo a la maestra Itzel Casillas. Bueno, pues muchísimas gracias, Isra. Muchísimas gracias, Glenda, por haber aceptado la invitación y por lo que nos compartes el día de hoy. Gracias a quienes nos acompañaron aquí, también en la sala. Y bueno, por supuesto, a quienes nos siguen en la transmisión de Facebook. Ya lo comentó Isra, bueno, manténganse pendientes de la próxima actividad. Y bueno, a nombre de todo el proyecto, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a todos por la invitación.